Las antorchas hacían que el mármol pareciera respirar. Aelia Pliska, 21 años, caminó descalza por el atrio de una casa que todavía no sentía suya. El suelo estaba frío. Sus tobillos temblaban, no por el aire de la noche, sino por el sonido detrás de ella, 10 pares de sandalias inmóviles, alineadas como si fueran una fila de jueces. 10 testigos, no familiares, no amigos, hombres con anillos de hierro, miradas secas y una paciencia entrenada para observar sin pestañear. En el rincón más oscuro, donde la luz no llegaba completa, había un objeto cubierto con lino. No tenía forma humana, pero parecía pesado. Aelia pensó que era un cofre de dote, alguna reliquia del linaje, algo bonito, algo que se pudiera mostrar. La pronuba, una matrona elegida por ser mujer de un solo hombre. La que supervisaba el rito levantó la mano y el murmullo murió. Aelia sintió cómo su garganta se cerraba cuando la pronuba habló con una calma demasiado antigua. En esta casa no se celebra un amor, se registra una transferencia. Y entonces dijo algo que Aelia jamás había escuchado en público, pero que todos los presentes parecían entender. Esta noche, Roma va a burlarte. La pronuba tiró del lino. Debajo no había oro, no había joyas, no había un regalo. Había una tablilla de cera con un sello oscuro de plomo, una aguja de bronce y un stylus, un punzón apoyado como si fuera un cuchillo ceremonial. Una tablilla para escribir o para reescribir. Aelia tragó saliva. Miró a su esposo, Lucio Valerio Marcellus, un hombre 12 años mayor, recién ascendido en la administración de la ciudad. Él no sonreía. Tenía la expresión de quien firma algo que no puede desfirmar. La pronuba tomó el stylus y lo sostuvo sobre la cera como si esa superficie fuera piel. La ceremonia de hoy te vistió, te peinó, te paseó por Roma, te hizo repetir una frase bonita, te lanzó nueces como si fueras un augurio. La pronuba se acercó a Aelia, pero eso fue teatro. Aelia sintió que el atrio se encogía. Lo real, dijo la pronuba, ocurre cuando la puerta se cierra y cuando los testigos pueden jurarlo. Aelia miró los 10 rostros. Ninguno parecía incómodo, no eran curiosos. Eran necesarios. La pronuba apoyó el sello de plomo contra la tablilla. Antes de que el matrimonio sea matrimonio ante la ley, hay una condición que los poetas no escriben y que los padres no explican. Tienes que dejar constancia de que ya no eres Aelia Pliska. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Aelia quiso retroceder. La pronuba no la sujetó con violencia, pero sí con una certeza que daba más miedo que la fuerza, la certeza de que nadie la iba a salvar. Y justo cuando Aelia abrió la boca para preguntar ¿por qué?, la pronuba bajó la voz y soltó la primera pieza del secreto, porque Roma no confía en lo que no puede probar, y para Roma una esposa es una prueba. Escribe en comentarios desde qué país estás viendo esto. Te juro que lo que viene después suena imposible hasta que entiendes cómo pensaba Roma. Y entonces el stylus tocó la cera, y el primer trazo fue una sentencia. No olvides suscribirte a Historia Oculta TV y activar la campana. Y comenta el nombre de tu ciudad, así sabré hasta dónde ha llegado este video. La mañana había comenzado con símbolos que parecían inocentes. El peinado en 6 trenzas, el velo anaranjado brillante, flammeum, el cinturón atado con el nudo de Hércules, hecho para que solo el marido pudiera desatarlo en la noche. Todo tenía un nombre bonito porque así Roma podía llamar tradición a lo que en el fondo era control. En la casa del padre de Aelia se leyeron las capitulaciones, se registraron en tablillas las tabulae nupciales, hubo 10 testigos, se habló de dote, de condiciones, de alianzas, y la pronuba siempre ella unió las manos derechas de los contrayentes, como si ese gesto pudiera convertir a 2 personas en una sola unidad legal. Luego vino la parte que la ciudad sí recuerda, el banquete, las bromas, las risas, y después la procesión nocturna, las antorchas. Uno hasta marcha le aurial en dochedas, por cantos a los cantos, los versos obscenos que se gritaban sin vergüenza, como si el pudor fuera un lujo reservado para los dioses. Eran los versos feseninos, cantos licenciosos que se usaban en ritos nupciales y como conjuro contra espíritus y mal de ojo, lo vulgar como amuleto. Los invitados arrojaban nueces fertilidad, decían mientras los jóvenes se reían demasiado cerca. Aelia lo había soportado todo con la sonrisa entrenada de una hija bien educada, hasta que llegó el umbral. El esposo la levantó para que no lo pisara. Tradición, decían. Mal presagio, decían.
Pero el gesto también imitaba algo más viejo, el simulacro del rapto, la idea de que una novia entra a su nueva casa como si no hubiera elegido. Y ahí, justo antes de que la puerta se cerrara, la madre de Aelia le susurró una frase que no estaba en ningún ritual. No discutas tu nombre. Aelia no entendió. ¿Cómo se discute un nombre? ¿Cómo se pierde algo que te acompaña desde la infancia? Pero en Roma, el nombre no era solo identidad. Era propiedad, era pertenencia, era el hilo legal que conectaba a una mujer con una casa, con una dote, con una herencia, con un linaje. Y esa noche, en el atrio iluminado, Aelia descubrió que la boda pública había sido una máscara. La boda real era un archivo, y el archivo esperaba en una tablilla sellada con plomo, porque si algo define a Roma no son las estatuas, es el papel, y Roma estaba a punto de escribirla de nuevo. Cuando el lino cayó y la tablilla quedó expuesta, la pronuba no se apuró. Hizo lo contrario, ralentizó el momento como si el miedo necesitara tiempo para sentarse. Primero dijo: debes aceptar aqua e igni, agua y fuego. El esposo trajo un cuenco y una pequeña llama. Era el símbolo de entrar a la vida doméstica del nuevo hogar, como señora de la casa, al menos de cara a la ciudad. Luego vinieron las llaves. Un objeto mínimo, pero con un peso enorme. Las llaves no abren solo puertas, abren autoridad. Aelia la recibió y por un segundo casi creyó el cuento: ahora perteneces aquí, y entonces la pronuba giró la tablilla para que todos la vieran. Lo siguiente no se canta en la calle, dijo, porque la calle ama la fábula, pero la ley ama la prueba. Señaló a los testigos, 10 hombres, necesarios para sostener un contrato si algún día alguien lo discutía, porque Roma discutía todo. Incluso el matrimonio, incluso el cuerpo, incluso el futuro. El esposo miró al suelo. No era compasión, era vergüenza burocrática. La pronuba colocó el stylus en la mano de Aelia. Repite, le ordenó con una voz ceremonial: ubi tu Gaius, ego Gaia. Donde tú seas Cayo, yo seré Calla. La frase, que en la procesión suena como poesía de pareja, era en realidad una fórmula de integración: entrar al nombre del esposo, a su casa, a su estructura. Aelia la repitió, pero sintió que algo en su lengua se rompía. La pronuba asintió. Ahora la tablilla. El sello de plomo estaba frío. Lo acercaron a la antorcha para ablandar la cera. El olor era extraño, dulce, denso, como miel quemada. Y ahí vino el secreto que nadie le había dicho. La tablilla no era para declarar amor, era para declarar denuncia. La pronuba leyó en voz alta un texto escrito con letra rápida. Aelia Prisca, hija de, confirma ante testigos que deja la casa de su padre, abandona su denominación anterior y acepta ser registrada bajo la casa de Valerio. Aelia sintió náuseas. Eso no es una boda, susurró, sin querer. Para Roma sí lo es, respondió la pronuba, porque Roma no cree en emociones, cree en transferencias. Y entonces ocurrió lo que la iglesia siglos después habría odiado, no por ser pagano, sino por ser demasiado claro. La pronuba tomó el stylus y raspó la cera, raspó el nombre Aelia Prisca, no de una piedra, no de un monumento, de un registro, como si el nombre fuera un error corregible. No duele, dijo la pronuba sin mirarla, duele después. Aelia vio su nombre volverse polvo negro. Y cuando la pronuba empezó a escribir el nuevo, Aelia entendió el verdadero ritual nocturno. No era el lecho, era la reescritura. Y lo peor era que todos los presentes estaban allí para garantizar que sucediera. Porque si mañana alguien preguntaba: ¿quién eres?, Roma necesitaba que 10 hombres pudieran responder lo mismo, y el nuevo nombre estaba a punto de quedar grabado. Aelia quiso agarrar el stylus y clavarlo en la tablilla, romperla, borrar el borrado. Pero la pronuba le susurró algo que sonó como una advertencia y como una clase. No se destruye un registro en Roma sin destruir una vida. La palabra vida no era metáfora. Sin ese registro, Aelia se convertía en un problema legal. ¿Qué pasaba con la dote, con la herencia, con los futuros hijos, con las alianzas? Roma era una civilización que podía construir acueductos, pero también podía convertir a una mujer en un caso administrativo. La pronuba habló despacio, como si estuviera narrando una verdad que no necesitaba justificación. El matrimonio no fue diseñado para hacerte feliz, fue diseñado para hacer legítimo lo que venga después. En Roma, lo que importa no es solo tener hijos, es tener hijos indiscutibles. Hijos que puedan heredar sin que un rival diga: ese no es de tu casa.
Por eso había contratos, fórmulas, testigos. Por eso la boda no terminaba cuando la ciudad dejaba de mirar, sino cuando el atrio se convertía en tribunal. Y entonces Aelia entendió algo perverso. Los versos obscenos de la calle, los feseninos, no eran solo humor. Eran un mecanismo social para empujarla hacia donde no podía retroceder. Un ruido colectivo que convertía su vergüenza en espectáculo y su paso en destino. La pronuba señaló el cinturón con el nudo de Hércules. Te lo ataron por la mañana como símbolo de castidad y protección, y porque el rito necesitaba una escena final, que alguien autorizado lo desate. Surs, Surs, Surs. Luego volvió a la tablilla. El nuevo nombre ya estaba escrito, Gaia Valeria. Aelia miró esas letras como se mira una sentencia judicial, sin entender cómo algo tan pequeño puede decidir tanto. Di que aceptas, ordenó la pronuba. Aelia abrió la boca, y no le salió voz. El esposo, Lucio, dio un paso adelante. Por primera vez habló, pero no a ella, a los testigos. Que conste, dijo que la esposa ha sido informada. Aelia lo miró. Esa frase fue peor que un grito. ¿Informada? Como si el horror fuera un trámite. La pronuba levantó la tablilla para que los 10 hombres la vieran bien. Miren, dijo, porque mirar también es firmar. Y mientras Aelia sentía cómo el aire se hacía más pesado, la pronuba soltó el segundo golpe del secreto. Mañana, al amanecer, habrá una segunda verificación. Aelia tragó saliva, y en ese instante Aelia entendió por qué su madre dijo, no discutas tu nombre, porque cuando te quitan el nombre, lo siguiente que te quitan es la salida. Aquí es donde la historia se vuelve más peligrosa, porque no estamos hablando solo de lo que Roma hizo, sino de lo que Roma logró ocultar después. Siglos más tarde, cuando el cristianismo se extendió y empezó a reescribir el significado del matrimonio, muchos ritos se conservaron, pero cambiaron de lugar y de sentido: bendición en iglesia, banquete en casa, decencia por encima de lo antiguo. Pero, ¿qué haces con un ritual nocturno que parece demasiado jurídico, demasiado corporal, demasiado explícito en su intención de control? No lo discutes, no lo explicas, lo dejas morir de hambre, lo empujas al rincón de lo vergonzoso, y lo vergonzoso con el tiempo no queda en mármol, queda en rumores. Imagina un escriba cristiano del siglo Fez, sentado en una biblioteca húmeda. Tiene una lámpara de aceite y un deber: copiar textos, decidir qué vale y qué no. En su mesa hay un pergamino viejo, casi deshecho. Describe un procedimiento doméstico con testigos. Habla de tablillas, de sellos, de nombres raspados y reescritos en la noche. El escriba no necesita quemarlo para borrarlo. Solo necesita hacer algo más efectivo, no copiarlo, dejarlo romperse, dejarlo pudrirse, dejarlo convertirse en polvo, porque el tiempo es el mejor censor, no deja cenizas, deja ausencia. Y así, la mayoría de la gente heredó una Roma bonita: velo anaranjado, antorchas, nueces, una frase romántica. Pero la Roma real también era contratos con testigos y una lógica interna brutal. Si el matrimonio es una alianza legal, entonces el cuerpo de la mujer y su identidad deben quedar dentro de esa alianza sin grietas. La noche de Aelia terminó con la tablilla guardada en una caja pequeña, sellada como si fuera una pieza de joyería. Y ese fue el truco más elegante de Roma: convertir un acto de dominación en un objeto doméstico. Al amanecer, la pronuba hizo la segunda parte del rito, la que no voy a describir con morbo, porque no es morbo, es mecanismo. Solo te digo esto: cuando terminó, los 10 testigos se fueron sin mirar atrás, como si acabaran de salir de una oficina. Aelia se quedó de pie, con las llaves en la mano y un nombre nuevo que todavía les sabía ajeno. Y ahí llega la pregunta que incomoda: si este tipo de prácticas existieron, si hubo fórmulas, testigos, tablillas, cuántas cosas más fueron normalizadas y luego maquilladas para que la herencia de Roma pareciera limpia, porque el borrado más poderoso no es el que destruye, es el que hace que, con el tiempo, nadie pregunte. Y justo cuando crees que la historia termina ahí, es cuando aparece el fragmento, uno solo, el tipo de fragmento que cambia todo. En el año 2026, durante una restauración rutinaria en una casa antigua cerca del Tíber, un obrero golpeó una pared y escuchó un sonido distinto. Dentro encontraron algo pequeño: una caja de madera deshecha, un sello de plomo oxidado y restos de cera negra endurecida. Un nada, hasta que alguien lo miró con paciencia. La cera no se lee como un libro, se lee como una herida, con luz lateral, con sombras, con la obsesión de quien sabe que lo importante no está en lo que quedó escrito, sino en lo que fue raspado.
y ahí, debajo del nombre Gaia Valeria, apareció el fantasma de otro trazo, un trazo anterior, un nombre muerto, pero no del todo. Aelia Prisca, y junto al nombre, una línea que no debía existir si todo era bonito, que conste ante testigos en la noche. Esa frase era el tipo de frase que la historia no suele guardar porque no hace estatuas, hace procedimientos. Y un procedimiento no inspira canciones, inspira archivos. De pronto el cuento romántico del matrimonio romano, el que se repite en documentales suaves, se volvió insuficiente, porque la cera mostró lo que la narrativa había escondido, que para Roma una esposa no solo entraba a una casa, entraba a un sistema. Y el sistema tenía una especialidad: transformar personas en registros. Ahora te dejo con la imagen final, la que no se borra fácil. 10 hombres saliendo de un atrio al amanecer, después de atestiguar que una mujer ya no es ella, sino un hombre útil para una casa, y una tablilla cerrándose, como un ataúd pequeño. Antes de irte, dime algo en comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? Me obsesiona cómo un secreto enterrado bajo cal y siglos puede volver a aparecer en pantallas de todo el mundo, porque si este fragmento sobrevivió, ¿qué más sobrevivió sin que lo sepamos? Y sobre todo, si Roma podía borrar a una mujer con un stylus, ¿cuántas civilizaciones aprendieron a hacer lo mismo, pero con otras herramientas? Esto no fue solo una noche de bodas, fue un método. Y si quieres la continuación, la próxima historia no habla de una tablilla, habla de lo único que Roma temía más que una mujer libre, una mujer que recuerda su nombre. Si este fragmento te estremeció y quieres descubrir más secretos que Roma intentó borrar, suscríbete a Exploradores de Historia y activa la campana para no perderte ninguna revelación. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia y qué te sorprendió más. Tu opinión podría aparecer en el próximo video, porque la historia no solo se lee, se comparte.